65ª legislatura de la Cámara de Diputados. Les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mi Testimonio, Memorias de un Comunista Mexicano, de don Valentín Campa, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Gerardo Fernández Noroña, director del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Agradecemos también la presencia del maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, maestro Carballo. Y nos acompaña Santiago Álvarez Campa, nieto del autor del libro. Muchas gracias, don Santiago. Para moderar esta presentación, dejamos en el uso de la palabra al maestro Ismael Carballo Robledo. Por favor, maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Diputado Fernández Noroña, un placer estar y un honor estar con usted en esta mesa. Santiago Álvarez Campa, pues también un honor conocerte y compartir la mesa, y además con mucha satisfacción volver a estar con ustedes en este espléndido lugar que forma parte del proyecto del Consejo Editorial. Ellos lo impulsaron, el diputado lo impulsó, y lo cual nos da muchísimo gusto poder animar actividades pues al aire libre en esta explanada tan extraordinaria que tenemos. Bueno, celebrar el tino con el que el Consejo Editorial edita ahora otra obra fundamental de la historia de la izquierda mexicana. Llevan 4 autores que se rescatan desde el Consejo Editorial: la obra de los hermanos Ricardo Flores Magón, José Revueltas, Arnoldo Martínez Verdugo y ahora Valentín Campa. Yo la edición que tengo es la original de colección de ediciones de Cultura Popular, las ediciones de Cultura Popular. Pues es que de esas rarezas de los que tenemos formación marxista, que en estos tiempos ya es de autodidacta, ¿verdad? Porque ya en ningún lado se lee. Y bueno, simplemente para enmarcar la secretaria se incorpora. Empezamos a la de sin susto, porque ya venía yo tarde. Bien, solamente para enmarcar esta, secretaria, buenas tardes. Sí, simplemente para enmarcar esta mesa tan interesante, señalar 5 cosas brevemente, no pasan de 3 minutos, nada más para telegráficamente, de manera impresionista. Primero, señalar el valor biográfico de Valentín Campa, sobre todo porque es un hombre que revive el siglo XX, nace en 1904 y muere en 1999. Desde el punto de vista de la izquierda, es importantísimo, porque él fue un militante comunista que le toca ver caer la Unión Soviética. Eso es algo fundamental, nada más. Un valor generacional, porque este es un texto firmado en 1977 y que habla para las generaciones futuras de militantes. Esto está firmado 3 años después de que yo nací. Entonces, digamos que tiene un valor invaluable para las nuevas generaciones de la militancia de izquierda, ¿no? Ese es el otro valor, el generacional. Tiene un valor ideológico político, porque Valentín Campa forma parte de lo que yo conceptúo como la tercera generación de la izquierda. Esto es muy importante, la tercera generación de la izquierda. Es muy común, se suele decir que la izquierda, que hay alguien, se dice yo soy de izquierda de toda la vida, lo cual en un sentido general se explica. Pero históricamente y rigurosamente no todas las izquierdas son iguales. Tú no puedes comparar la izquierda de Benito Juárez con la izquierda de Valentín Campa, ¿verdad? Porque a Juárez no le tocó leer a Marx, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una diferencia fundamental. Y los jacobinos pues tampoco podían ser marxistas, porque los jacobinos no les tocó el periodo de Marx. Marx nace en 1818, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo identifico 4 generaciones de izquierda mexicana: la izquierda de la Revolución Liberal, la izquierda de la Revolución Nacional Popular, es decir, la Revolución Mexicana; la izquierda de la Revolución Socialista, que es de la que forma parte Valentín Campa, que básicamente que es la historia del Partido Comunista Mexicano, que nace en 1919, a
al Partido Mexicano Socialista con Pablo Gómez hasta 1989. Esa es la tercera generación de la izquierda que está pensando en coordenadas socialistas, marxistas, leninistas, etc. Y la cuarta generación de la izquierda es la que yo llamo, esto se puede discutir, la izquierda de la revolución democrática, que ya no necesariamente tiene que ser marxista, etc. Esa es una discusión abierta, forma parte de las discusiones de la izquierda actual, etcétera. Pero siendo rigurosos, pues no se puede lanzar contra uno u otro la idea de que no es verdaderamente de izquierda, porque esas izquierdas se tienen que especificar. No sé si me explico. Bien, entonces, este es el valor ideológico político. Estamos hablando de alguien que forma parte de esa tercera generación de la izquierda, y una pregunta fundamental aquí es, ¿dónde está ese legado de esa tercera generación? Hay un cuarto elemento que es el valor teórico. Si hay algo que se agradece en lectura como la de Valentín Campa o la de Revueltas, es que tienen un esquema teórico, que es el marxismo, el materialismo histórico. Esto también abre una discusión interminable, casi, que se tiene que delimitar en función de interpretar el marxismo como una teoría de la revolución o como una teoría de la historia, ¿verdad? Entonces, tú puedes darle un valor extraordinario hoy en día como una teoría de la historia, pero no necesariamente, ya cada quien lo verá según sus coordenadas de militancia, como teoría de la revolución, etc. Hoy hay un debate sobre si hay que leer o no a Marx en los libros, etc., en la educación. ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, forma parte de esa cuestión. Yo creo que es un gigante del siglo XIX, un clásico, y un clásico se lee porque se lee, y quien no lo lee no sabe el mundo en el que vivimos. Un quinto elemento sería el valor intelectual individual de Valentín Campa, que es admirable, que él es prácticamente un autodidacta, y algo que señala en el comentario inicial del libro es, dice, claro, yo aquí lo que me interesa detectar pues son los errores de mi generación, que fue la falta de preparación, decía. Caray, uno lo lee ¿no? Es una cosa admirable, sobre todo por el último elemento que voy aquí a señalar, que es la famosísima Mesa del 47, que fue una mesa que convoca Lombardo Toledano, se fue una encerrona ahí en Bellas Artes de una semana, de todos los marxistas, todos los socialistas, los convoca Lombardo cuando gana Miguel Alemán la presidencia, y ahí Lombardo ya estaba coqueteando, etcétera, haciendo lo que todos sabemos que ocurrió con el Partido Popular, etcétera, y entonces convoca a todos los marxistas, esa mesa de Bellas Artes, que las actas las edita el Centro de Estudios Políticos Filosóficos de Lombardo Toledano, las actas de la mesa del 47, yo lo leí, es una cosa increíble. Ustedes leen a Valentín Campa, a Hernán Laborde, a Ramírez y Ramírez o a Narciso Bassols como militantes obreros, ferrocarrileros o sindicales con nivel de secretario de Estado, hablando de cuestiones del desarrollo nacional, del capitalismo de Estado, es decir, una autoridad, una firmeza en sus concepciones de secretario de Estado. Ya quisieran muchos en la actualidad, no necesariamente en este gobierno, pero en otros sí, tener ese nivel teórico tan contundente. Esto es lo que yo quisiera decir, simplemente para dar un marco, y cedo la palabra pues a la secretaria para que, si quiere dar un mensaje, querida secretaria, y si no, al diputado. Gracias. No, solo muchas gracias a todos los que nos acompañan, y para qué restar tiempo, mejor por favor los que dominan este tema, adelante. ¿Santiago? Perfecto, entonces va a hablar primero Santiago, que saludamos con muchísimo gusto. Él es graduado del Conservatorio de Utrecht en Holanda, donde tiene el título de licenciatura y maestría bajo la tutela de Sive Henstra, Wilbert Hasselset, Heiko ter Scheget, en fin, nombres holandeses. Él, habiendo previamente iniciado sus estudios de clavecín en la clase de la maestra Luisa Durón en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, perfeccionándose más tarde en la Escuela Superior de Música de Cataluña con Beatriz Martín. Desde su retorno a México se ha presentado en las principales salas y festivales del país, el Festival Cervantino, el del Barroquismo, el de la Ciudad de México, el del Centro Histórico, el de la Cultura Maya, etc. Ha dado recitales de música de cámara en Alemania, España, Argentina, en el ciclo de teclado antiguo, Erasmus Huis de Yakarta en Indonesia, Kuala Lumpur, etc. Fue profesor de basso continuo en la Escuela Superior de Música, ha impartido cursos y clases en el Conservatorio de Lima, en la Universidad de Texas,
en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en la Facultad de Música de la UNAM, en la de la Universidad de Veracruz, en el Audio Engineering Society, México, y en la Academia de Artes de Florencia. Además de intérprete, su interés por los instrumentos de teclado lo ha llevado a participar como afinador y en grabaciones con Pierre Hantai, Bach, el clave bien temperado y Scarlatti, y otros. Ha sido becario del FONCA en el programa de estudios en el extranjero y fundó Malaclase, proyecto a 2 y 3 clavecines con Miguel Cicero y Jan van Groetstedt. Es continuista de Los Farsantes, con quienes grabó un CD de música italiana temprana durante la primavera de 2021. Como becarios del FONCA, un aplauso a Santiago Álvarez Campa. Bienvenido, Santiago, y adelante. Muchas gracias y quiero agradecer la invitación para presentar el libro del abuelo. Como ya comentó, en la casa teníamos esa vieja edición que realmente fue la única que hubo, yo creo que por 30 años, y hay otra reedición que hicieron Gerardo, mi madre, María Fernanda Campa, y Mancera. Y fue una reedición hace 10 años. Digamos, si mal no recuerdo, el tiraje fueron, creo que 1000, o no, creo que sí, o 3, una cosa así. Pero, digamos, en 30 años fue, digamos, quien tuvo acceso a esa primera edición bien, y después, digamos, no hubo nunca más otro tiraje. Y eso, quiero comentar, no nada más pasó con el libro del abuelo. Mi papá, el libro de la Estela de Tlatelolco, que es una reconstrucción del movimiento de 68, la primera edición estuvo a cargo de Grijalbo y tuvo unos candados legales para, de alguna manera, congelarla. Entonces, el libro, después de una primera edición, una siguiente reedición, quedó pues como se usaba, en la congeladora, hasta que, digamos, los derechos con Grijalbo, pues de alguna manera expiraron. Después hizo otra reedición con Ítaca y este año, ¿verdad? Este año, a finales del 22, se hizo también otra reedición aquí en el Consejo. Para mí, estuve pensando desde el día de ayer, es complicado porque yo básicamente no conocía a mi abuelo en términos personales. El abuelo Valentín y mi abuela Consuelo se separaron cuando mi madre y su hermana habrán tenido 5 años, y mi mamá siempre tuvo una muy buena relación con el abuelo Valentín, pero era en términos políticos. Yo siempre, una historiadora de la Universidad de Hidalgo va a sacar un libro de mi papá, Raúl Álvarez Garín, y me entrevistó y me decía, bueno, pero quiero que me cuentes cuestiones personales. Y le decía, es que es muy difícil. O sea, escucharon el Ridiculum, yo soy músico, pero yo crecí en una mesa de cocina donde todo lo que se hablaba era política. En el desayuno, la sobremesa, todo. O sea, es que no había otro tema. Entonces, cuando la gente dice que, o sea, ¿para qué hablar de política? Yo me quiero, quitar los pelos, ¿no? Porque dices, bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿De fútbol o de qué? Entonces, en ese contexto de una familia, pues, no es nada más, creo que en el contexto mexicano, digamos, es una familia de, pues, ya ahorita casi 100 años de generaciones de izquierda y además ateos, que tantito peor para este mundo. Entonces, quiero leer unos cuantos párrafos porque creo conveniente
que fue lo que me tocó leer cuando fue el evento, el homenaje de la Rotonda, cuando se trasladaron los restos del abuelo a la Rotonda. Creo que viene a colación. Mi hermana y yo crecimos en el seno de un hogar comunista y ateo. Nuestros padres y abuelos fueron sendos militantes, lo que implicó que todos ellos en algún momento fueron reprimidos y encarcelados por motivos políticos. Nuestra abuela Consuelo Uranga, que por cierto ingresó al Partido Comunista antes que el abuelo, fue encarcelada por primera vez en 1931. En 1962, previo a la visita de John F. Kennedy y su esposa Jacqueline, nuestra madre, María Fernanda Campa, mejor conocida como La Chata, y la abuela Consuelo fueron detenidas de manera preventiva y llevadas a una cárcel clandestina de la Dirección Federal de Seguridad durante los 3 días que duró la visita oficial. Nuestro padre, Raúl Álvarez Garín, uno de los actores más notorios del movimiento estudiantil de 68, estuvo recluido 3 años en Lecumberri, aquí al ladito, junto con muchos otros compañeros del movimiento estudiantil. El abuelo Valentín no fue la excepción, todo lo contrario. Estuvo en prisión en innumerables ocasiones, sumando un encarcelamiento de toda su vida de 13 años, 11 meses y 13 días. Toda la década de los 60 estuvo preso. Durante su encarcelamiento se le negó repetidamente la libertad preparatoria, aludiendo las autoridades que el encarcelamiento no ha logrado modificar su personalidad en cuanto a lo que se refiere a la ideología política que sostiene. Los encarcelamientos en nada mellaron la integridad del abuelo y su lucha por la defensa de los derechos y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores siempre permaneció intacta. El abuelo nunca se dejó cooptar ante las ofertas de beneficio individual y tampoco se retiró de la lucha tras sufrir la privación de su libertad en innumerables ocasiones. En 1940, tras la Tercera Internacional Comunista, uno de los actos más vergonzosos de la izquierda mexicana internacional, el abuelo junto con Hernán Laborde fue expulsado del Partido Comunista por negarse a participar en el atentado contra Trotsky. La tajante negativa de nuestro abuelo ante el plan de asesinato fue: nosotros somos revolucionarios, no asesinos. Quiero terminar, una de las, quizá la única experiencia así en términos personales que tengo. Alguna vez mi madre me dijo: oye, va a venir el abuelo a comer o a cenar, yo que sé, a la casa. Y yo tenía, es que vas armando estas vías del tren, esos trenecitos que van dando vueltas, y bueno, pues imagínense, el abuelo ferrocarrilero, yo estaba emocionadísimo, y recuerdo que llegó, se asomó, entonces me dijo: están mal. O sea, yo había acomodado los carritos como fuera la locomotora al principio y sabía que el cabuz va hasta el final, pero todo lo demás, pues ahí como uno cree. Entonces me dijo, lo recuerdo muy bien, me dijo: cuidado, porque la pipa de gas tiene que ir detrás de la locomotora porque así van midiendo la presión. Fue así, digamos, es como realmente la única cuestión personal o de familia que tengo. Más tarde, cuando se conformó el PRD, todos, no recuerdo si era todos los sábados, pero todas las semanas, nunca faltó hasta que murió, a la reunión del comité para cuestiones sindicales. Y hablando, digamos, el abuelo ejemplifica una vida de congruencia. Y eso en cualquier rubro es muy difícil, pero en términos políticos mantenerse es complicadísimo. Y hablando de congruencia, mi hermana y yo vamos a hacer la petición formal para que se le quite el nombre a la sala del edificio de Monterrey 50 del PRD, que se llama Valentín Campa, porque pues es, digamos, el PRD, si algo adolece, es congruencia de ya unos 15 años a la fecha. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu testimonio, Santiago, tan valioso. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Él es librero, luchador social y libérrimo. Adelante, diputado. Muchas gracias. Yo estoy aquí, una disculpa, con un ojo al gato y otro al garabato. Llegué rayando el caballo porque una discusión larga de la agenda política. Yo tenía una reunión allá arriba en mi oficina que yo casi no acepto porque hay gente que me dice que quiere platicar 1 hora conmigo. Les digo, ni a mi mujer le dedico 1 hora seguido, cabrón, que te voy a dedicar 1 hora en una reunión. Y llegué aquí rayando y luego están votaciones. Entonces, de repente, si ven que parece que me distraigo, no es descortesía, y menos con mi hermanito, Santiago Álvarez Campa, al cual yo quiero mucho. Es un ser humano excepcional, como toda su familia, que es, como aquí lo planteó. Fíjense, nosotros en el Consejo, bueno, primero, efectivamente este libro no se conseguía. Dejó de editarse. En libros de usado llegó a estar apreciado en el sentido económico, hasta 1,000 pesos llegó a costar una primera edición o más de este libro. Y entonces, platicando con mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, dijimos, pues vamos a hacer una edición. Gobernaba Mancera el DF y apoyó Mancera, así es, como jefe de gobierno, esta edición que nuestro compañero que hizo todo el trabajo ya de elaboración del libro, metió material reciclado y tal, y entonces la pasta estaba medio pedorra, la verdad sea dicha, pero el título era muy bueno, que eso lo insistió María Fernanda Campa Uranga, que era Memorias de un comunista mexicano. Ahora quedó, no sé si este era el título original, Mi testimonio. Hicimos con Editorial Noroña una tiraje, ¿no?, que era por mis purititos, ¿no? La editorial, pues, la Constitución te da el derecho a imprimir, y yo dije que me metan a la cárcel por hacer libros, estaría toda madre. Y lamentablemente no sucedió, y digo lamentablemente porque para el currículum hubiera sido chingón que te metieran a la cárcel por editar libros, ¿no? Luego ya, aquí hemos editado, como lo dijo Santiago, la estela de Tlatelolco. Van a decir que traemos un complot familiar, porque vamos a editar un trabajo que se hizo sobre María Fernanda Campa Uranga. Fernanda nunca, una chingona Fernanda, y yo la jodía esa mesa que alude de la cocina, donde se discutía política. Tuve el orgullo y el honor de formar parte muchas veces de ella, y yo le decía a Fernanda, escribe sobre tu vida. Ella le valía madre porque nunca fue protagonista, siempre fue fuera de los reflectores, pero era una gran protagonista. Las cosas que vivió importantísimas, y como era ella, le valió madre, nunca quiso escribir nada. Entonces hay algunas cosas que otros que la quisimos mucho escribimos sobre ella, pero lamentablemente carecemos. Hay un primer libro que se hizo que yo creo que se queda lejos, y un libro sobre Concepción Uranga, que también era una gigante, ¿no? Es una familia verdaderamente excepcional, ¿no?, que yo creo que también debemos publicar. Ella hizo un ensayo sobre los archivos de la nación, que con ese debió empezar ese libro, que no tiene desperdicio, es una joya de texto. Y cuando Santiago habla de que en esa mesa se discutía política, no politiquería, política, no qué cargo vas a tener, política, cómo vas a servir al país, revolucionaria, cómo hacer la transformación de la patria, comprometidos con el pueblo. Ahí se discutía política con principios, con ideales, con compromiso, con honestidad, con integridad. Dice Santiago sobre Valentín Campa, que vivió casi 14 años de su vida en la cárcel solo por pensar diferente. A ver, era comunista. Eso quiere decir solo por pensar diferente. E igual que a Ricardo Flores Magón lo quisieron doblegar diciendo, bueno, pues arrepiéntete, cabrón, y te soltamos. E igual que Ricardo Flores Magón, fue más afortunado en ese sentido Valentín Campa, porque fue un hombre longevo, vivió 96 años. Se murió Fidel Velázquez antes que él, que también fue muy longevo, y Fernanda decía, ay, sí se lo chingó Valentín, porque nomás faltaba que el cabrón de Fidel hubiera vivido más. Porque no mucha gente sabe que la CTM fue creada por comunistas, con Valentín Campa a la cabeza, y que
abrieron generosamente, que era un gran cuadro lombardo-toledano, pero que si se quiere equiparar, los que sean admiradores de Lombardo Toledano se van a enojar, pero era como Chucho de ahora, ¿no? Ahí se acomodaba el cabrón, ¿no? Era un hombre muy capaz, muy formado, un extraordinario orador, pero se acomodaba, la verdad. Y Valentín fue siempre una línea. Su testimonio de la época del gobierno cardenista no tiene desperdicio, porque él fue, como aquí se comentaba, tuve sus análisis, sus discusiones con los funcionarios del gobierno sobre economía. No, hombre, dice el compañero presidente que el mejor secretario de Hacienda era abogado, Ortiz Mena. Valentín, sin ninguna demagogia, se lo llevaba de calle, porque más era comunista, estaba comprometido con el pueblo, sabía lo que había que hacer en favor de la gente. Realmente, son gente gigantes, pues, porque tú ves de origen muy humilde, quiso ser asesinado, si mal no recuerdo, por Portes Gil cuando era gobernador de Tamaulipas, porque también, no, Valentín era de Monterrey, era regiomontano. Yo le hablo con mucha familiaridad, pero tampoco lo traté. Yo lo veía ahí como un santón del PRD, ya muy mayor, con su bastón dando chingadazos ahí en el pleno del Consejo Nacional, porque era un desmadre, no había respeto, no había seriedad en algunas cosas, y él se enojaba, ¿no? Y la verdad es que yo nunca tuve un trato, si Santiago, que fue su nieto, no tiene ninguna cosa ahí de anécdota personal más la que acaba de comentar, yo ni siquiera, o sea, yo ahí lo veía de lejos, alguna vez alguna cosa intercambié con él. La izquierda ya había perdido el rumbo, el trabajo sindical y el trabajo con los trabajadores y trabajadoras, eso ya estaba perdido, estaba instalado en lo electoral. El PRD, si alguna, como dicen los argentinos, falencia tenía era esa, pero francamente era un gran cuadro, siempre efectivamente metido en la actividad sindical, ya lo resaltó Santiago, que no es una cosa menor, fue expulsado del Partido Comunista por no participar en el atentado a la vida de Trotsky, ¿no? Que mucho lo honra, la verdad. Y luego, pues se van olvidando. Dice en su pura introducción, Valentín Campa Salazar, la burguesía no puede existir sin la explotación del proletariado, que sigue siendo una verdad del tamaño de una montaña, y que luego nos vienen a decir que tú cuántos empleos creaste y que yo soy creador de empleos. Y yo les digo, pues si enterraran el dinero y ese les generara capital, enterrarían el dinero, son muy farsantes. Pues, dan empleo porque es la manera de apropiarse del trabajo de las trabajadoras y trabajadores del país, y yo creo que tendremos que transformar el sistema económico de nuestra patria en algún momento. Yo espero que sea pronto, yo estoy en esa línea. Valentín nunca renegó de su condición de comunista, nunca renegó de su condición de ateo, nunca renegó de su condición de revolucionario, siempre consecuente, militante, entregado. Su vida, la vida de esta familia ha sido la vida de mujeres y hombres dedicados a la política al servicio del pueblo y de la patria, revolucionarios de cuerpo completo. Qué impresionante, la verdad. Y como decía también Santiago, cuando fue a la rotonda de las personas ilustres, los restos de Valentín, es un discurso hermosísimo. Ahí está el compañero presidente, ahí está nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que también ahí tuvo algún vínculo con la familia, muy cercano. Y la verdad es que fue un evento muy bonito, y sin embargo quedan desde deudas pequeñas, con eso cierro, hasta deudas enormes o aparentemente pequeñas. Por ejemplo, cuando Mancera participó en la elaboración nuevamente de este libro, se quedó que una estación de la línea dorada iba a llevar su nombre. Qué bueno que no, porque a lo mejor era la que valió madre, ¿verdad? Entonces, pero ahí quedaron en deuda. Y luego se quedó, hay una escultura maravillosa de la cabeza de Valentín, maravillosa, que hizo Maru Santos, una espléndida escultora, monumental, una cabeza de Valentín, ahí en Buenavista, ahí afuera de lo que era, pues, la estación de ferrocarril fundamental de la capital del país,
y se quedó de poner ahí una placa con su nombre y con una semblanza muy afortunada que hizo en su momento el equipo de Joel Ortega, que era el director del metro, y que por ahí debe andar perdida y deberíamos recuperar. Todavía no se pone esa placa. Hoy, que es aniversario de su natalicio, yo planteé que fuera la efeméride, y como había un chingo de efeméride, siempre con mala fortuna en eso, Valentín, que ya le valdría madre de todos modos, va a ser hasta el jueves la intervención de la efeméride del nacimiento de Valentín Campa Salazar. Entonces, hay deudas, hay muchísimos hombres y mujeres que aportaron enorme a la patria y que han sido olvidados, algunos que en su momento fueron reconocidos. Valentín Campa Salazar fue candidato a la presidencia por el Partido Comunista Mexicano en 1976 sin registro, sacando 1.300.000 votos, creo 200.000. Pues en cualquier otro país un hombre que hubiera pasado casi 14 años de su vida en la cárcel habría sido presidente. Y en el nuestro el estigma hacia el comunismo, de la mano de ser ateo, de la mano de ser hombre libre, libérrimo, no, pues eso no se aguanta, ¿no? Es prácticamente imposible. Entonces, a ver si rompo el maleficio. Y hoy se los dije en tribuna, estábamos discutiendo lo de García Luna y los traía yo acomodado, y como están ahí como chinicuiles en comal brincando y gritando, les dije, miren, voy a regresar como titular del Ejecutivo a darles su medicina, cabrón. Si empezaron a reír, digo, y se ríen, mañana me van a tener que guardar el respeto respectivo. No importa eso, lo que importa es que mujeres y hombres y mujeres como Valentín Campa Salazar han entregado su vida, como decía, y con eso cierro con una anécdota literaria también. Lo he citado en otras ocasiones. Almas grises de Philippe Claudel habla del caso Dreyfus, que fue terrible, una pulsión antijudía, en realidad antisemita, contra un militar francés que acusaban de haber vendido secretos a Alemania y haber sido espía, y era falso. Y estuvieron a punto de ejecutarlo. Y en las Almas grises aparece un militar terrible, que es teniente coronel, y que alguien empieza a decir cosas de él y le dice, le dice otra persona, momento, ese militar, ahí como lo ves, se la jugó en favor de Dreyfus cuando nadie quería hacer eso. Y eso le costó que nunca llegara a general. Por lo menos una vez en su vida fue hombre. ¿Cuántos podrían presumir de tanto? Valentín Campa Salazar no fue una vez en su vida hombre, fue toda su vida hombre. No en el sentido macho, que si era machinrín, pues era otra época, ¿no? Pero no estoy hablando de eso. Fue un ser humano pleno, consecuente, de principios, un integérrimo, cabal. Eso es imposible de lograr. Y Valentín Campa Salazar y toda esa familia extraordinaria lo ha cumplido. Está cabrón. Muchas gracias. José Revueltas contaba que hablar con su hermano Silvestre lo intimidaba muchísimo porque decía que así fuera su hermano, había una distancia histórica entre ellos, por lo que significaba Silvestre. Entonces aquí el testimonio de Santiago y el del diputado nos permiten combinar esa distancia personal, familiar, la de Santiago, con la distancia histórica que tuvo el diputado, que por lo menos lo vio, ¿verdad?, a la distancia. Bueno, yo creo que valdría mucho la pena abrir, si no tienen otra intervención, la asamblea, algunos comentarios, preguntas si quisieran hacer, podemos hacer algunas cuantas, aprovechando la mesa que hemos logrado convocar. Por favor, el micrófono, no sé si hay un micrófono que… gracias. Buenas tardes, agradezco la presentación de este incunable para mí, que yo por ahí le tengo la edición de Cultura Popular, porque sí, toda mi vida he sido de izquierda. Estuve con Valentín Campa, mi primera votación fue precisamente como candidato a la presidencia, cuando anduvo ahí con López Portillo, fue una lucha tremenda. Ahí vi la congruencia y la honorabilidad de él. Recordé el evento que nos contó Santiago de lo que le hizo Stalin, Hernán Laborde, y él que le dijo, somos revolucionarios, no asesinos. A partir de ahí que oí esa frase, dije, esto es lo que tenemos que hacer, luchar por el pueblo, luchar como está Valentín Campa,
que él luchó junto con Demetrio Vallejo en los ferrocarrileros, pero después hubo como un divorcio ahí con Demetrio Vallejo. Demetrio se fue con Eberto, yo también me fui con Eberto. Y yo me retiré cuando Eberto le dio la candidatura a Cuauhtémoc Cárdenas. Dije, aquí hay priistas, mejor, ahí nos vemos, y desde entonces milito por fuera. Estuve trabajando también con Valentín en varias sesiones, en varios lugares, y todo ese tipo de eventos que ojalá la juventud los conociera, ojalá la juventud viera todo ese tipo de hombres que son ejemplos a seguir, que son los que tenemos que seguir en la brega, porque nos estamos acabando nosotros, ya nos estamos yendo. ¿Y qué está pasando? 50 años después llegó alguien por el que luchamos toda la vida. Esperemos, como dice el compañero Gerardo, no termine este evento aquí, sino que sigamos durante muchos años con el poder para que la juventud vea. Y ahora estamos viendo cómo los jóvenes les vale el pueblo. Están a favor de yo, primero yo, luego yo y siempre yo y no. Es primero nosotros, siempre nosotros y luego nosotros, y seguiremos con el pensamiento de Valentín. Gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Soy Fernando Vázquez. Gracias. ¿Quiere comentar algo, diputado? No. Creo que allá hay varias. Al fondo, por favor, sí. Perdón, sí, acá también. Bueno. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor. Rubén Venadero. Me parece que ese tipo de mesas debería de buscarse, no solo hacerlas con frecuencia, sino merecen ser más representativas, lo cual no quiere decir que esté mal, que se hagan, porque son temas históricos que ojalá y viéramos en este país. Se confunde gobierno y poder, y hay que mantener esa diferencia. Se tiene el gobierno, no se tiene el poder. Y yo creo que jornadas de lucha como las que plantearon en su momento al frente de los ferrocarrileros, Demetrio Vallejo a la cabeza, con Valentín Campa, ¿verdad? Desafortunadamente envueltos en una diferencia electoral. Valentín era miembro del Partido Comunista y Demetrio promovía otra versión de izquierda de partido. Pero realmente el dirigente, lo cual no es en demérito de Valentín ni de su historia, el dirigente de ese movimiento era un hombre con instrucción básica, pero al que yo llegué a tratar con una extraordinaria inteligencia. Ojalá y hubiera no un solo Campa, sino hubiera más hombres como ellos, y que ojalá y estos que son nuevos, que es una nueva camada, ¿verdad?, no necesariamente cronológica, nos den lugar a mejores momentos, a momentos más claros y más definidos. Hoy se está dando un paso, que por cierto habrá que consolidar, compañero Gerardo, ¿no? Y afortunadamente habrá que incorporar otro tipo de ideas que son muy importantes y que por supuesto no se hacen de la noche a la mañana. Ojalá y estuviera todavía vivo, que no es el caso, de un hombre extraordinario que nos acompañó a quienes militamos en el 68 en esas luchas. Me refiero a José Revueltas, que tiene un libro que se llama Un proletariado sin cabeza. Ensayo. Justamente ese es el asunto. Necesitamos una dirección colectiva, histórica, que piense en el país como un todo, que entienda sus diferencias, pero también que no pierda de vista cuál es el objetivo fundamental. Y entonces ya sabremos, ojalá y alguien lo llegue a ver, seguramente los más jóvenes, porque sí espero que la ruta no sea derrotada, ni abandonada, ni simulada, ¿verdad? Que hoy se acostumbra mucho la simulación, a hacer ruido para hacerse notar y después regresar al pasado con una facilidad extraordinaria. Bienvenidos los nuevos vientos con quienes abrieron el país, incluso antes del 68, a nuevas épocas históricas como anticipos de que el alba es posible. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hay dos por acá, dos
inmediatamente y luego están acá, por favor. Acá inmediatamente, por favor, Freddy. Ahí, ¿sí? Ahí. En medio, sí. Su nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Adam Casillas. Bueno, primero quería comentarle acá al camarada, bueno, no sé si somos camaradas, si me puedo reivindicar como camarada con todos ellos. Bueno, yo estuve en un partido comunista, pero de tirada marxista-leninista, un poco separada quizás un poco de la visión de Valentín Campa. Pero bueno, tenía una duda más que nada para Santiago respecto a quizás porque, bueno, primero quiero aclarar de que no soy militante del PRD y nunca lo voy a hacer, siempre estaré cercano a las ideas marxistas, pero la pregunta sería, ¿por qué tomar la decisión tan radicalmente de retirar, por ejemplo, el nombre de Valentín Campa? O sea, ¿por qué no ponerlo en su contexto de su paso, quizás en este caso político, por el PRD? O sea, ¿por qué digamos, retirarle ese quizás como mérito de contexto histórico para, digamos, para no dejar esa como huella, ¿no? Porque a la consideración mía yo veo que a final de cuentas ese fue un foro, ¿no?, que implicó en su momento. Yo entiendo ahorita las perversiones, ¿no?, que quizás se dieron al día de hoy, pero en su momento considero que, no sé, el PRD fue también un bastión, ¿no?, un bastión significativo que quizás reivindicó mucho, ¿no? Entonces quizás esa parte a mí como que me mueve un poco de por qué borrar esa parte, ¿no? Sería eso. Bueno, tuvimos una discusión inicial, bueno, más que discusión, pues así, digamos, otra vez, ¿no?, en una mesa, así considero que en este país la cocina es el centro de todo, ¿no? Ahí se dirime todo. Entonces, con mi hermana, que además mi abuela materna, la que fue en algún tiempo compañera o pareja de Valentín, se llamaba Consuelo, ella era en muchos aspectos, creo, o sea, más radical que el abuelo. Realmente Consuelo sí fue una mujer realmente adelantada, digamos, 100 años a su tiempo. Y ella, así, lo primero que decía, no, la cocina es la esclavitud de la mujer. Entonces, Consuelo no cocinaba nada, mi madre peor, ¿no? Pero curiosamente mi hermana es muy buena cocinera. Entonces, esto viene, digamos, hago la alusión porque estábamos en su casa comiendo. Como bien comentas, el PRD, digamos, bueno, es más, era el Frente Democrático Nacional, que fue, digamos, aglutinó a todo el espectro de izquierda, o, digamos, desde izquierda hasta, pues, centro-izquierda, si lo queremos llamar, en la elección de 88, en la elección mediante la cual Salinas usurpó la presidencia. Y además hay que recordar que en ese año de la elección murieron, creo que más de 300 o, digamos, bastantes centenares de personas defendiendo el voto en 1988. Entonces, ya conformado el PRD, como bien comentó Gerardo, en algún punto ya era una agencia electoral. Y desde que otro personaje que también usurpó la presidencia, desde el Borolato, Calderón, el PRD ahí ya, digamos, fue cuando ya dio el bandazo realmente abiertamente. Entonces, creo que, digamos, ya más de la mitad de la vida del PRD, que además le queda muy poca, porque yo creo que está a nada de perder el registro, pues realmente, pues de alguna manera ha estado en el otro bando. Entonces, pues digamos, por eso y digamos en aras de la consecuencia y congruencia del abuelo, pues
vamos a hacer, digamos, vamos a hacer esa petición también. Bueno, nosotros la podemos hacer y, digamos, ellos son pues, los dueños del inmueble, ¿no? Veremos a ver qué pasa, pero, digamos, a mí sí, digamos, a mí sí justamente me hace cortocircuito, ¿no? Digamos, pensar en ese binomio PRD y que además, digamos, todavía digan, ay, mira, ¿no? El auditorio Valentín Campa, que dices, oye, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea. Como una pandilla de traidores. Exactamente. ¿Sí? Una allá y después ya están aquí en este lado, sí, allá y acá. Bueno, Ok. no tuve la fortuna de conocer a Valentín cuando empecé políticamente. Él desgraciadamente había muerto. Sí a Raúl, soy politécnico y bueno, pues sin duda es una figura muy importante del movimiento estudiantil nacional y también para los politécnicos muchas veces lo invitamos, ¿no? al Politécnico a dar charlas. Creo que La Estela de Tlatelolco es uno de los libros mejores del 68 porque es el análisis, la visión de un dirigente que está cuestionándose lo que se hizo bien, se hizo mal sobre este movimiento, ¿no? Pero hablando de mi testimonio, me parece que es un documento invaluable, ¿no? Estamos hablando de una de las figuras más importantes de la historia del movimiento obrero en nuestro país, protagonista de acontecimientos muy, muy importantes y creo que lo que dice en el prólogo también es muy ilustrativo, ¿no? No es vanagloriarse, es sacar las lecciones de lo que se hizo bien, se hizo mal en el periodo pasado, ¿no? Y yo creo que la conclusión de que en los momentos determinantes los comunistas de su generación no estuvieron a la altura de las circunstancias es también una cuestión digna de analizar, ¿no? O sea, podemos, lo decía Gerardo, ¿no? Poco se recuerda de esa CTM roja, de esa CTM fundada principalmente por los comunistas y que creo que era la oportunidad histórica de tener un partido comunista de masas, ¿no? Y fueron esos errores teóricos desde la Internacional Comunista, de unidad a toda costa de los frentes populares, que llevaron a esta organización a las manos del propio PRI, ¿no? Y yo creo que sí es importante también sacar esas lecciones y bueno, creo que este libro es invaluable de un personaje con el que, digo, lo expulsan del partido por no ser lo suficientemente antitrotskista, ¿no? No es que él estuviera propiamente de acuerdo con Trotsky, pero creo que refleja lo que es un comunista auténtico, un comunista consecuente, incorrompible. Esa anécdota del reloj que le regalan me parece muy ilustrativa porque dice, yo nunca aceptaba nada como dirigente sindical, ¿no? Yo siempre luché por el tema de mis compañeros y bueno, una excepción fue un reloj que en algún momento recibió siendo dirigente sindical, ¿no? Yo creo que es una persona intachable y bueno, creo que es muy bueno recuperar este libro, que creo que hay que estudiarlo pues para aprender de la historia, de los aciertos y de los errores de los comunistas del pasado, ¿no? Muchas gracias. Nos queda tiempo solamente para una pregunta nada más. Había ahí un señor y va a tener que ser la última, se nos acaba el tiempo. Por favor. Acá. Buenas tardes a todos. Antes que nada me presento, soy José Luis Martín González Ledesma de la delegación Iztacalco. En experiencia personal, de las 100,000 banderitas que salieron en el Zócalo cuando fue el triunfo de Lázaro Cárdenas, esas las imprimí yo personalmente, ¿sí? La experiencia no fue muy grata porque hablaban de un comunismo y hablaban de un socialismo y de un aspecto progresista en el PRD que decían que era el brazo progresista del PRI deslindándose del mismo PRI en aquel entonces, y traté directamente con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? A lo mejor Noroña conoce a mi padre, al señor José González Pavía, ¿sí? Entonces yo ahí entendí una cuestión y me quedó muy grabada, que el comunismo y el socialismo para mí es el capitalismo puro, ¿sí? ¿Por qué?
Díganme si no hay comunistas o socialistas que son más millonarios que los millonarios capitalistas. Y vamos a poner de ejemplo a los chinos son comunistas, ¿no? Y no tienen un grado máximo de millonarios o tienen el margen más grande de millonarios, siendo ellos un país comunista, y los que son capitalistas quedan muy por debajo de los chinos que son comunistas. Entonces, es una forma de enriquecerse el socialismo o el comunismo, de enriquecerse a costa del esfuerzo de masas. ¿Sí? O sea, yo tengo ese criterio porque yo lo viví cuando lo de las banderas, ¿sí? Le dije a mi padre, yo no lo quiero hacer porque pues, le tengo que invertir. Y mi padre era de la idea de un socialismo progresista, de una forma comunista, porque él vivió lo del 68, se vivieron varias circunstancias en donde las masas poblacionales, la gente rural, la gente obrera, quería salir adelante, pero yo entendí que esa gente obrera y campesina entregaba todo para que aquellos que eran socialistas o comunistas, que era un puñado, ellos se enriquecieron. Y si no, vean a Lorenzo Córdoba, su padre comunista y él millonario, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo muy directo y muy claro referente a eso. Y mi opinión hoy día es esa, que el comunismo y el socialismo para mí, José Luis González, ¿sí?, es el capitalismo puro. Y si no, vamos a ver si no hay comunistas y socialistas que tienen grados distintos dentro del régimen socialista y comunista. Sería todo, gracias. Gracias. Tenemos ya que concluir. Diputado, por favor. Sí, es que yo, como buen comunista, tengo el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día y no he comido. Y a las 6 es mi videocharla. Yo invitaría al compañero último que intervino a que lea el libro Testimonio, Memorias de un comunista mexicano, para que vea lo que es un comunista, de una vida intachable. Valentín murió, no, ya habías terminado, compañero, ya te oímos, y me parece que deberías leer el libro, y no te haría mal leer a Marx para que puedas discutir qué es socialismo y qué es comunismo, y te darías cuenta que China no es comunista, y te darías cuenta que estás diciendo una retahíla de barbaridades. Porque tu ignorancia es monumental. Yo respeto los puntos de vista, pero se necesita temeridad para venir a plantear lo que vienes a decir aquí, que es una falta de respeto a la memoria que estamos aquí celebrando de un gran comunista que vivió en un departamento pues, de interés social. O sea, Valentín no se hizo nunca de propiedades. María Fernanda Campa Uranga, comunista mexicana, atea y consecuente. Yo tengo que contar eso. La única propiedad que tuvo en su vida es el departamento donde yo vivo, porque yo insistí, ella me prestó originalmente para ese departamento en el centro histórico, y yo le dije que quede a tu nombre mientras te pago. Y un día me dijo, oye, ¿me estás pagando? Sí, pues claro. No, hombre, me dijo, eso es tu herencia, cabrón, o sea, no tienes que pagar nada. Pues era una generosidad, pero impresionante. El dinero no les importó nunca, las propiedades no les importaron nunca. Siempre su compromiso fue con el pueblo, por la transformación del país, revolucionarios de una pieza, gente que lo material eran herramientas. Es como quienes critican, es que traes un teléfono X y… Sí, cabrón, ya me imagino a Francisco Villa, que se cumplen 100 años de su asesinato este año, peleando, estos rifles son gringos, cabrón, no del capitalismo, ¿cómo voy a hacer una revolución? Va a ser escupitajos, cabrón, ¿no? O sea, dicen tonterías, la verdad. Entonces, yo cierro, me quedo… Qué buena frase, primero nosotros, luego nosotros y siempre nosotros. Qué chingona frase, te la voy a robar si me lo permites, porque habla de lo que sería la exigencia de un ser humano comunista, que lo más importante es la colectividad y no la persona, que hay que pensar que si a todos nos va bien, a todas y a todos nos va bien, que no es una situación de interés personal. Me está diciendo Santiago, yo pensé que le iba a comentar esa anécdota de él, yo no me acordaba, que cuando murió Fidel Velázquez, Valentín Campa Salazar dijo, qué bueno
era un estorbo para la clase obrera. No se anduvo con medias tintas, todavía ni pasaba el novenario, pero los agravios eran enormes. El daño que Fidel Velázquez le hizo al movimiento obrero es brutal. Y lo del auditorio, a mí no me lo preguntaron. Fíjense, cuando escribió este libro Valentín, tenía como 60 años y murió en 96, o sea que hizo sus memorias no pensando en dejar, efectivamente, como alguien aquí lo dijo, testimonio de aciertos y desaciertos para contribuir a la lucha, no con un asunto personalista. Yo entiendo que María Fernanda Campa Uranga nunca quiso plasmar su vida porque pensó eso, que era que eso no tenía relevancia y la tenía, porque su testimonio era muy relevante para la lucha, a mí me parece, y para la experiencia política. Cierro con lo del auditorio. Si es que son sepultureros del PRD y una pandilla miserable los que están en el PRD, ¿cómo van a tener un auditorio que más ni usan los cabrones? Porque desde que se cambió a Benjamín Franklin el PRD, pues ya prácticamente no hace nada, pero ese auditorio pequeñito yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque las mejores discusiones del Consejo Nacional del PRD se dieron ahí. Grandes mujeres y grandes hombres. Yo, si en algún lugar aprendí de oratoria fue ahí, ahora sí que al fragor de la batalla, porque tenías que tener solidez para hacer uso de la tribuna del Consejo Nacional del PRD, y ahí tocaron debates donde Valentín participó, me tocó verlo ahí, saludarlo ahí. Grandes debates, una cosa excepcional. Así que larga vida Valentín Campa Salazar, que hoy se cumpliría un año más, se cumple un año más de su nacimiento, y me siento, cierro, francamente muy orgulloso. Dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero creo que lo que estamos haciendo en el Consejo Editorial, que es una labor colectiva, no es personal, de todas las fracciones parlamentarias, pero hemos logrado darle el sello de lo que es la izquierda al frente de un Consejo Editorial. Estamos haciendo unas cosas realmente espléndidas. Me decía ahorita nos acompaña la secretaria general, amiga Graciela Báez, que si íbamos a presentar este libro en la Feria del Libro del Palacio Minería, claro, ahí vamos a estar con este testimonio importantísimo de la lucha política de un comunista mexicano, de una pieza, pues yo diría que inmortal, porque los que lo quisieron en la parte personal, pues lo llevarán siempre en el corazón, y los que coincidimos con él políticamente, pues también, ¿no? Entonces, mientras haya alguien que enarbole esta bandera, ahí estará Valentín Campa Salazar, su lucha política y su testimonio. Y nada más una última anécdota que parecería hasta mentira. En pandemia iba en bicicleta, allá por mis rumbos, y paso a un chico, una persona de estos de Rappi, también en bicicleta. Entonces, digamos, son vías donde no hay ciclovía, entonces siempre tienes que estar ahí sorteando con los automóviles, y esta camaradería de bicicletero con bicicletero que te ves, nos volteamos a ver, me sigo y me grita, nieto de Valentín Campa. Sí, me quedé helado así, o sea, claro, la frente cada vez me crece más, la nariz, cada vez me parezco más al abuelo, pero bueno, aún así, entonces bueno, con eso quiero agradecer la invitación y también a todos ustedes, y bueno, muchísimas gracias. Muchas Ya gracias. estoy como Santiago, no con anécdota. Este libro lo pueden, digo aquí hay, pero lo pueden solicitar igual que todos los libros del Consejo Editorial. Quienes viven en la capital y en la zona conurbada tienen que venir, pero los que viven en los demás estados de la República, inclusive zonas lejanas del Estado de México, los mandamos por correo, pueden pedir hasta 6 títulos y se envían sin ningún costo para la gente, ¿no? Es una cosa muy valiosa, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, y este rincón que remodelaron la Secretaría General, es un espacio que no hemos podido lograr que cuaje, pero es un espacio de trueque de libros. Ahí está, hay un sillón, está mejor que el que yo tengo para leer en casa,
ahí se pueden sentar, o de presentación de libros y de trueque, porque aquí ahorita le paso a Graciela para que cierre con estos, pero traen un libro y se llevan uno. Lo único que pedimos es que los que traigan no sean de autoayuda, ¿no? Que no sean, no nos traigan lo que ya no quieren, sino que sean libros que ustedes querrían que alguien lo leyera, ¿no? Y que a ustedes les fue importante, ¿no? Hay que dar, y si dan, van a recibir a manos llenas. Entonces, quien comparta sus libros aquí, que sean libros, porque lo que se van a llevar vale la pena. Bueno, pues ahí están varios de Valentín, del testimonio. Bueno, nada más complementar lo que comenta el diputado Fernández Noroña, para decirles que también los libros están disponibles en el portal de la Cámara de Diputados, ¿no? Es una forma también digital para quien tenga preferencia de leerlos en PDF, y que bueno, que el Rincón de Libros se está reactivando, está comenzando a reactivarse con este tipo de actividades y muchas otras que vamos a llevar a cabo a lo largo del año. Así que esperamos verlos y que bueno, y que inviten a gente aquí a participar. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, secretaria general. La Cámara de Diputados les agradece su amable presencia en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.